Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED. Nos acercamos ahora a la Facultad de Filología de la UNED con un programa en el que cada semana comentamos un tema relacionado con lengua y literatura. En la serie Poetas en la Radio vamos a mostrar de cerca la personalidad y la convicción de una mujer entregada a la literatura y el compromiso con la vida, con una larga trayectoria como poeta. Se trata de Francisca Aguirre, Premio Nacional de Poesía en 2011. Poetas en la Radio, un nuevo encuentro, una nueva cita. Ana Zamorano Rueda es profesora de literatura inglesa y anglo-norteamericana contemporánea y forma parte del seminario Literatura y Mujer en la Facultad de Filología de la UNED. Ana, un saludo, bienvenida. Hola, muchas gracias, un saludo, encantada. Quiero nombrar también a Rosa García Rallego, que es nuestra colaboradora. Ella es poeta también, es profesora de filología en la Universidad Complutense y hoy no puede acompañarnos, lo echamos de menos, Ana. Pues sí, la echamos de menos y bueno, simplemente decir que Rosa ha expresado el deseo de dedicarle este programa a su madre y bueno, pues en memoria. Desde aquí un recuerdo para Rosa García Rallego. Sabe, es consciente de que aquí se le quiere y que nuestro afecto en este programa está de su parte. Como invitada en esta serie Poetas en la Radio tenemos hoy a una poeta excepcional y quiero subrayar a una mujer, una persona excepcional. Se llama Francisca Aguirre. Paca Aguirre, un saludo, bienvenida y muchas gracias de verdad por aceptar esta cita. Muchas gracias a vosotros por traerme a esta cita tan estupenda, que ya os conozco a los dos y os quiero por orden alfabético y estoy encantada de estar con vosotros. Paca Aguirre lo vamos a descubrir a lo largo de la conversación, pero es una mujer con una vida intensa, una persona con mucha fuerza en la vida y en la poesía, y eso se refleja en sus escritos. Reconocimientos y premios lo avalan, pero yo creo que eso, bueno, puede quedar en el currículum, pero lo importante es tener aquí a Paca Aguirre y conocerla de cerca. ¿No, Ana? Pues sí, y un placer enorme y muchísimas gracias, Paca, por haber aceptado la invitación. Francisca Aguirre nace en Alicante en 1930, gana el Premio Nacional de Poesía en el año 2011 con el poemario Historia de una anatomía, que es publicado en el año 2010, poemario con el que también gana el Premio Miguel Hernández en este mismo año, en el 2010. Además del Nacional y del Miguel Hernández, la poeta ha recibido varios premios, bastantes, como se merece, por supuesto. Ensayo general, publicado en 1996, es premio Equio. Pavana del Desasosiego, de 1999, es el premio María Isabel Fernández y Mal. Nana para dormir desperdicios, de 2008, premio Ciudad de Valencia, y otros que dejo en el tintero. Sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, al italiano, al portugués, al árabe. En fin, empezó a escribir muy joven, Francisca Aguirre, antes de los 15 años, pero no sacó a la luz sus trabajos de iniciación. También desde muy pronto comenzó a narrar, a inventar historias para huir de una realidad dura, en lo emocional y en lo material también. De todo esto da cuenta, entre otros muchos escritos, en El último mohicano, y voy a citar, si me permites. No tuve nada, y sin embargo, de algún modo, comprendo que lo tuve todo. No teníamos nada, salvo el miedo, el dolor, el estupor que produce la muerte. Paca, ¿cómo deviene el todo de la nada? ¿Cómo ocurre? Pues ocurre viviendo, ¿sabes? Es un descuido. Pero siempre he dicho, a partir de un determinado momento en que ya la cabeza te funciona con una cierta racionalidad, pues descubrí que lo que sucede es que la vida lo es todo. La vida te da lo bueno, lo malo, lo que te parece milagroso, lo que no entiendes, lo que te duele y también lo que te consuela, lo que te alegra. Entonces está en nosotros la posibilidad de quedarnos con todo y aguantar cuando hay que aguantar y vivir plenamente lo que nos produce más vida y saber que dependemos los unos de los otros y que en este mundo lo único que pasa es que el dolor
nos convierte en lo que no somos. El dolor nos hace tanto daño que nos suele conducir por la senda de los prejuicios, de la inquina. Y mi abuelo materno, y a través de mi madre, que era quien nos transmitía esto, nosotras aprendimos que mi abuelo decía que el dolor era el gran enemigo del ser humano, pero que al dolor no había que tenerle miedo. Había que enfrentarlo, meterlo dentro de uno y ponerlo a trabajar a favor de los demás. Pues esa leyenda que mi madre recibió de su padre nos transmitió a nosotras, mi madre, cuando pasamos épocas verdaderamente en pleno franquismo, la muerte de mi padre, épocas tremendas, muy terribles. Y mi madre nos dijo, no hay que dejar que el dolor nos convierta en fieras, porque entonces seríamos igual de manos que los verdugos que le han hecho a vuestro padre lo que le han hecho. Nosotros somos lo contrario de eso. Uh-huh. Y por tanto nosotros somos los encargados de mirar con piedad a quien no es bueno. Y ya está. Y eso me enseñó a vivir. Y aquí estoy. Hasta entrados los 40, Francisca Aguirre, tras leer a Cavafis y a Rilke, no publicó nada. Pero estas lecturas le provocaron, de alguna forma, ellas nos lo va a explicar, el romper una barrera que por lo que sea le impedía la publicación, no la escritura, porque como hemos dicho había escrito antes. Pienso que en parte es porque Francisca Aguirre tuvo como maestros, entre otros, a Luis Rosales, quien era enemigo de autocomplacencias vanidosas y erráticas. Francisca Aguirre amaba a Quevedo, a Lope, a Kafka, a Hölderlin, a Vallejo y a Machado, aunque cronológicamente se considera una autora de la generación del 50, en cuyo grupo y revistas comenzó a leer y publicar sus primeros poemas con amigos como José Hierro o Pilar Paz Pasamar. Sí. De esta generación, Francisca Aguirre no comienza a escribir, en todo caso, hasta 1972. Por lo que no aparece en esas primeras antologías de esta generación de los 50, aunque luego pues esto se ha subsanado afortunadamente con creces. Descubrió en la adolescencia la poesía de Antonio Machado, que junto a la de Félix Grande y Luis Rosales fue una importante influencia para ella. Colaborando con Luis Rosales, trató a grandes autores americanos como Cortázar, Paz, Onetti, Sábato, Rulfo, aunque quizá Machado haya sido su mejor referencia. Francisca Aguirre es autodidacta, se hizo socia del Ateneo de Madrid y empezó a acudir a distintas tertulias literarias. Por un lado, la tertulia poética del aula pequeña del Ateneo, dirigida por el poeta José Hierro, y por otro, la tertulia teatral del Café Gijón, liderada por el dramaturgo Antonio Bueno Vallejo. En 1957, en una de estas tertulias, fue donde conoció a Félix Grande, que más tarde se casaría con él en el año 63. En el año 65, 1965, nació la hija de ambos, Guadalupe Grande, que también es poeta y a quien esperamos tener ante estos micrófonos en un futuro no muy lejano. Paca, ¿serías tan amable de hablarnos de estos años en que aprendías de las tertulias? ¿Qué ocurría? ¿Qué sentías? Pues era un mundo para mis hermanas y para mí. El descubrimiento del Ateneo fue una cosa mágica, claro, porque para nosotros el mundo de la cultura se convirtió en la libertad. Porque yo eso lo he contado también y por ejemplo en Nana, para leer Desperdicios, y en esos sitios, pues he dicho, y es porque lo creo firmemente, un libro es una prenda de abrigo. Sí, un libro abriga. Yo leí Alicia en el País de las Maravillas y en una España de los años 43-44, gélida, fría como el hielo, porque el mundo estaba dividido en buenos y malos y era una cosa muy brutal. Y sin ningún dinero, con mucha carencia por todas partes, nosotros descubrimos los libros, las novelas que leía mi abuela, que estaba abonada con una cantidad mísera, o sea, yo creo que era una peseta al mes, y le traían todas las semanas
una novela de estas en papel, así como los tebeos, pero sí, más gordita, y mi abuela se leyó ahí, Alejandro Dumas, se leyó Lo humano y lo divino. Y cayó en mis manos Alicia en el País de las Maravillas, y en una ciudad que, como decía Dámaso Alonso, en 1940 y tantos, Madrid es una ciudad con más de 1 millón de cadáveres. Sí, pues yo descubrí que teniendo un libro, Madrid se podía ir a hacer gárgaras, porque yo entraba en el libro y salía a otra parte. Y eso era la libertad. Un libro es una prenda de abrigo. Lo he dicho ya por escrito también, porque creo que la gente tiene que saberlo. El que compra un libro, compra una posibilidad de entender cosas que no conoce y que no sabe. Y eso abriga muchísimo. Eso defiende. La cultura en general defiende. Y por eso tiene tantos enemigos. Yo no sé, me parecería tan esencial que algún gobierno se diera cuenta de eso y dijera que a los niños, nosotros, mi hija, con 4 años, decía de memoria el pez más viejo del río. De tanta sabiduría como una moto, no sabía decir la moto, ¿no? Vivía brillantemente sombrío y se lo sabía de memoria. Y me decía, mamá, es un pecadito que habla. Es un pecadito que habla, sí. Pues sí, es fundamental que a los niños les enseñes a oír la música de las palabras y, por otra parte, que les enseñen a oír la música del universo, la que hay, la música. Sí. Es importantísimo. Un ser humano que tiene los oídos desde pequeñito acostumbrados a oír melodías, mira la vida de otra manera. Tiene otras defensas y otras formas de comunicación. No parece que estén muy dispuestos. Francisca Aguirre procede de una familia de artistas. Su padre fue el pintor Lorenzo Aguirre, asesinado en 1942 por el régimen franquista, desafortunadamente. Este es un momento de trágica intensidad en tu vida. Acompañada de tus padres, a los 9 años, en penosas condiciones, abandonasteis España para dirigiros a la frontera con Francia, camino del exilio. Tras esperar infructuosamente en el puerto de Le Havre, tuvisteis que volver a España, soportar humillaciones y finalmente el triste desenlace del asesinato de tu padre. En el año 2000 se publica en la editorial Calambur de Madrid Ensayo General, poesía completa desde 1966 al 2000, que remite en el título a un poema suyo anterior, Ensayo General. Aquí se reúnen los poemarios publicados de 1966. Ítaca, de 1972, primer libro, Premio Leopoldo Panero. Cuenta la odisea de Penélope, la vida cotidiana, la soledad y el sentido de abandono. No es el lugar del hombre en este poemario, sino el de la mujer, el infortunio que es la mujer y su circunstancia, en sus palabras. Es un poemario unitario, donde, como ha señalado John Wilcox, la isla es una metáfora de una prisión psicológica y mental, en la cual está recluida. Y voy a citar, pero Ítaca está dentro, o no se alcanza. ¿Y quién querría descender al fondo de un silencio más vasto que el océano? Silencio son sus habitantes, silencio y ojos hacia el mar. Sí que creo que Ítaca también aparece la figura de tu padre y es el primer poemario también de niñez donde puedes romper quizás todo y expresar de una manera poética pues todas estas vivencias trágicas que tuviste en un momento de tu vida. Sí, evidentemente, o sea, es imposible erradicar de una vida joven la presencia, la figura de un padre como el mío. Porque además mi padre fue muy definitivo en la vida de mis 2 hermanas y yo, porque era un artista real, pero un artista que tan consciente de que el arte era un milagro, que nos inculcó esa visión a sus hijas también. Mi padre se levantaba cantando y se acostaba cantando y disfrutaba como un enano pintando. Mi madre le ponía la tacita de café en el caballete y en el otro lado tenía
el tarrito con el aguarrás para diluir la pintura y perfilar lo que estuviera haciendo. Y muchas veces mojaba los pinceles en el café con leche y luego se lo bebía. Y se quedaba tan tranquilo. Y mi madre se lo decía: Lorenzo, te vas a envenenar. Porque esto era así. Pero vivía ese grado de abstracción y de felicidad con lo que hacía. Franco lo mató en el 42, pero desde luego no pudo evitar que desde que mi padre conoció a mi madre y mi madre me tuvo a mí, que fui la primera hija, mi padre fue el hombre más feliz del mundo. Y por eso fue un republicano acérrimo, felicísimo, y defendió a la República capa y espada, porque ya que él era tan feliz en su vida, no podía entender que le negaran a los demás esa posibilidad. Y murió sin entenderlo. Los 300 escalones, publicado en 1977, es el segundo libro y es Premio Ciudad de Irún. Este es el que está dedicado a su padre y con el que tocó por primera vez la infancia. Sí. También es homenaje a la poesía y a la música, el arte, en definitiva. Sí. Es un homenaje al arte, sí, yo creo. La poesía, la música y la vida se indagan también en otro poemario publicado en 1978 que se titula La otra música. Sí. La música, el ritmo, la vida. En numerosas ocasiones la poeta ha afirmado que sin la música, lo comentábamos antes, la vida sería muchísimo peor. Sí, la música es vista en este poemario como la propia vida, la música en la que destaca la querencia de la poeta también por un género que es el flamenco, que también habíamos comentado. Y voy a leer, si me permites, unos versos. Sí. La música siempre consuela, también araña y desmenuza, también arranca y descompone. Paca, ¿cómo se entiende la imbricación de tu poética en la poesía, la música y otras artes? Porque yo creo que eso estaba antes, ya. Eso estaba en los renacentistas, estaba en los pintores y en los escultores del Renacimiento, en esta gente que canturreaba por las calles. Y me acuerdo que hay una anécdota muy famosa de Beethoven. Beethoven, pues tenía, por lo visto, había un señor que era un enamorado de la música clásica y fue a visitarlo para encargarle, este hombre dormía muy mal, estaba muy desesperado, y fue a encargarle una partitura a Beethoven, pagándosela muy bien pagada, a ver si esa maravilla que era la música clásica lo tranquilizaba y le hacía dormir. Y cuando estaban dialogando sobre esto, sonó una especie de charanga por la calle, donde pasaban una serie de gentes, pues riendo, cantando y silbando y metiendo bulla, ¿no? Sí. Y este señor se acercó a la ventana y dijo: ¡qué barbaridad, qué barbaridad! Ya está esa gentecilla, esa gente metiendo bulla y ruido cuando esto es sagrado. Y entonces Beethoven se acercó, los miró así y le dijo: verá, yo le agradezco el ofrecimiento, pero no voy a poder componerle a usted nada, porque tengo que aclararle antes una cosa. Mi música es para esa gente. Que la música, el arte verdadero, es para esa gente, es decir, para todos. Para los bajos, los altos, los morenos y los rubios, los buenos y hasta para los malos. Es que no podemos vivir bien si no aceptamos eso, que somos todos para todos. También en el ensayo general, compuesto en 1996, la segunda parte de este poemario son sonetos con influencias de Quevedo. Sí, sí. Es un homenaje a los clásicos. Es un homenaje a los clásicos. ¿Qué nos es que dicen sin los clásicos nosotros no seríamos los que somos. Volvemos. Desde luego, sin la música seguramente seríamos animalitos encantadores, pero animalitos. Y sin los clásicos no existiríamos. Los que escribimos no existiríamos, porque nadie surge de la nada. Ajá. Todos venimos de algún sitio, somos hijos, herederos de... cuanto más admiremos, cuanto más nos impregnemos de lo que han hecho los anteriores a nosotros, mejor estaremos. Y más amplio será nuestro campo de visión y de audición. ¿Cómo seríamos nosotros? ¿De qué nos serviría mirar un cuadro
si no hubiésemos visto antes los de Velázquez, los de Goya. Luego viene un muchacho que te pinta una gitanita, ¿y con quién comparas eso? Pues con los que le han enseñado a pensar y a vivir y a pintar. Somos eso. Sí. Y si no aceptamos que somos el resultado de muchas cosas anteriores a nosotros, pues creo que no vamos a ninguna parte. Nos podemos dedicar a la agricultura, pero ni siquiera la agricultura nos saldría bien, porque las plantas también tienen que necesitar su respeto y los que las han criado mejor y los que las han criado peor. Sí. Pues así, esto es todo en la vida. Los egoísmos sirven para muy poca cosa, muy poco. La capacidad de admiración sirve para mucho. Y sirve además también para decirte cuándo tienes que parar, porque en lugar de admirar lo que estás haciendo es copiar. Ajá. Y entonces, para eso sirve. Sí, pues eso es una cosa muy difícil, ¿no? El darte cuenta que hay un momento que estás copiando, efectivamente, Claro, que no claro. estás... Y hay que parar y volver para atrás y empezar a romper. Yo me hinché a romper, vamos. He roto más que el tostado. Sí. Sí. Esto has contado alguna vez en otro... Lo quemé todo. Que lo quemaste todo, Lo quemé ¿verdad? todo, lo quemé todo. Porque leí los versos de Cavafis Sí. y dije, bueno, ¿y qué hago yo diciendo tonterías? Esto que yo estoy diciendo ahora, que bonitas son las estrellas en el cielo, pues ¿y cómo mierda no van a ser bonitas las estrellas en el cielo? Dejo de decir bobadas y quemé todo, lo quemé todo. Y empecé de nuevo, y por eso escribí Ítaca. Y de una forma impecable. Bueno, impecable, ya no estoy tan segura, pero en fin, saqué de mí todo lo que pude. Sí. Y ahí está, por lo que pueda valer o no. Pero yo creo que los artistas, los escritores, los pintores, los músicos, siempre estamos en proceso de conocimiento. Siempre nos queda algo todavía por saber, por averiguar, por encontrar. Seguimos siendo los buscadores. Claro, que es un poco el motor, ¿no? Claro, el motor. Claro, y por eso te da, de pronto a mí por lo menos me da tanta alegría cuando me echo a la vista el libro de un chico o de una chica muy joven y veo que hay 2, 3 poemas, otros son más eso, pero digo, esto tiene campo, ya, y en general se lo digo a todos, los animo mucho a seguir por la buena vía. Ensayo general siguió Pavana del desasosiego de 1999 y luego La herida absurda en el año 2006, que lo escribes, Paca, cuando mataron a Gregorio Blanco, creo. Sí. Es un libro centrado en la cuestión de la violencia. En realidad un rechazo a la violencia. Absoluto. Hay en el libro una frase que dice: tinieblas es la luz donde hay luz sola. Sí. Una frase de Unamuno. Una frase de Unamuno perfecta. ¿Cómo es de perfecta? ¿Por qué es? Absoluta, total. Claro, por lo de siempre. O sea, lo único que es verdadero es lo complejo. Esa absurda perfección, no. Eso nos deja ciegos. No. El artista es un dubitativo. Nunca está conforme con lo que hace. Siempre tiene dentro ese cosquilleo de pensar que podía haber hecho un pasito más adelante, algo mejor. Y el que se conforma está perdido. Y el que cree que es un sabio, más perdido todavía. No puede ser. Tenemos que saber que siempre puede haber alguien que nos dé una pequeña lección, muy pequeña, que nos cambie la vida. Y esa esperanza nos mantiene, y esa desconfianza en nosotros mismos. Ese saber que a lo mejor podíamos haber dado un pasito más y haberlo hecho un poquito mejor. Pues eso no perjudica a nadie. Lo único que hace con nosotros es exigirnos un poquito más. Y eso no viene nunca mal. La vanidad es una porquería. Sigue Nanas para dormir desperdicios, de 2008, que fue Premio Ciudad de Valencia, en donde encontramos cosas menudas, cotidianas. Sí. Está centrado, yo creo, en las pérdidas. Claro. Es un canto, es una especie de intento de consuelo, de decirle al que tiene muy poco, que a lo mejor cuando pase un poco el tiempo se dará cuenta de que no tenía nada, era joven, tenía juventud,
tenía tiempo para vivir. Es esa reflexión de que, como decía el clásico, cualquiera tiempo pasado fue mejor o peor, pero como ya estuvo pasado y nos perteneció, tenemos casi la obligación de mirarlo con ternura, de valorarlo un poquito. Sí. Pues es eso, siempre tender a ver si podemos hacer algo que sirva a los otros. Después del ensayo general de poesía completa que hemos mencionado, Francisca Aguirre publicará varios poemarios más, incluido también Historia de una anatomía en 2010, sí, que hemos comentado al principio. Este poemario ha sido definido por la autora como la historia de mis huesos, mis radiografías. Sí. El cuerpo le parece algo misterioso, sí, algo que no entendemos bien. Le parecería un reto escribir un libro a la complejidad del cuerpo, claro, porque fundamentalmente somos cuerpo, nos dice, sí, Paca Aguirre. Los milagros y las limitaciones del cuerpo, el palpitar de la existencia a través de este libro. Claro, eso. Y dice al respecto: lo fascinante en verdad es el cuerpo, esto que somos, aquello que nos da armazón. Es lo que nos da esos mecanismos tan extraños que identificamos como emociones. El cuerpo es lo que nos da lugar y cita en el mundo. Hay una serie de datos autobiográficos en los que también aparece su padre, al que recuerda, así como su marido y su hija, calificado por la crítica de obra original con un lenguaje sencillo, directo, irónico y desenfadado, a veces sabio y hondo, casi siempre, como es Paca. El cuerpo es aquí material autobiográfico presentado como materia médica, los títulos de los poemas, radiografía, columna vertebral, la piel, el pelo, y por otro lado títulos también como la voluntad, los sueños, la esperanza, nos dan idea de la fusión de los elementos físicos y espirituales. Así los poemas vienen a representar un uso metafórico de lo vivido, del sufrimiento, de las heridas. ¿Es esto así, Paca? ¿O? Sí, es así. Claro, yo siempre he pensado que de alguna manera el poeta y el artista en general es un cronista de su tiempo. Sí. Damos noticia. Queremos dejar dicho lo que nos ha tocado vivir. Y hasta qué punto esa sociedad que nos ha formado, nos ha modificado también, y nosotros también hemos contribuido a modificarla a ella, en la medida de lo posible, y algunos pues con puntos de vista muy claros. En la medida en que uno puede, yo intento que mis versos sirvan para decirle a la gente que eso de que todo vale no es cierto. No. La sociedad modifica los cuerpos también. Claro. Y nosotros debemos contribuir a que esa modificación sea la mejor posible. Efectivamente. Eso es. Tenemos luego en 1995 Espejito, obra de recuerdos de tiempos de guerra y posguerra, una apuesta por la memoria, sí, pienso, y es un mirar hacia atrás sin ira, que hemos comentado sí, a lo largo del programa. Sí. Que planche Rosa Luxemburgo, título que a mí me encanta, me parece... Bueno, todos me parece que desde luego los títulos son siempre excelentes, son muy impactantes, o sea... son unos relatos que obtienen el premio Galeana en 1994 y la claridad de expresión en Paca Aguirre es fundamental. Es una poeta que busca emocionar, es una poeta autobiográfica, como estamos viendo, y pertenece a una generación que eran las niñas de la guerra, una generación muy difícil. Muy difícil. Has publicado últimamente otro poemario que recoge a modo de antología una muestra de poemarios anteriores e incluye sí, 3 poemarios inéditos, cerrándose con un currículum comentado por la propia autora. Por concluir, no quisiera terminar sin incidir en la idea que espero que haya sido el hilo conductor de esta conversación, y es que la poética de Francisca Aguirre no se evade de la realidad, sino que incide en ella con intención transformadora. Existe una concepción ética de la poesía con una estética moral que transforma la palabra, la música y la belleza en un muro de defensa y atalaya erigida en la asunción de las derrotas biográficas con ternura, que lo ha mencionado ella, y sentido del humor, que también lo hemos podido comprobar. Esto le ha permitido reconciliar la vida con la realidad y crear un universo poético de donde asomarse al mundo y a la memoria. En palabras de la propia Francisca Aguirre, si el artista no acepta un principio de realidad, no lo acaba de decir, está perdido.
No, no existe. Para modificarla es necesario que previamente la aceptemos, la realidad. Sí. A lo largo de todos mis libros, nos dice la autora, yo he intentado eso, dar noticia de mi historia. Una poética que, como ella misma ha comentado, y para cerrar pidiéndote que por favor nos hagas una lectura de poemas, aportará al futuro algo tan simple como lo que decía Pablo Neruda, nos dice la poeta. Descubrirán en todos mis libros, de una forma u otra, que yo confieso que he vivido. Sí, es verdad. Sí, sí, es cierto, porque yo por eso acepté, porque Neruda fue uno de los primeros poetas que yo leí, antes de los clásicos españoles ni nada. Vino un amigo a casa y nos trajo los 20 poemas de amor y una canción desesperada del camarada Neruda. Sí. Y entonces mis hermanas y yo devoramos ese libro, nos quedamos atónitas, de verdad, qué barbaridad, qué lenguaje, qué todo. Y Neruda para mí siempre fue un personaje. Luego además lo conocí mucho quién era, y lo conocí a él personalmente también, a través de Rosales. Ajá. A través de Luis Rosales, Sí. a quien Neruda quería mucho, Sí. y Luis a su vez quería muchísimo a Neruda, a pesar de sus rabotazos, porque Neruda tenía sus rabotazos, hacía sus espantadas como los toreros. Sí. Y entonces, pero Luis en eso era él lo había conocido en la casa donde vivió Neruda, en Madrid, que tiene ese poema, que mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban macetas. Pues es verdad, en esa casa lo conoció Rosales y tuvo una grandísima amistad con él. Y Neruda también. Y a pesar de que podríamos decir desde un punto de vista así muy simplón, de que Luis era un conservador, era un hombre que creía en Dios, tenía una fe religiosa, pero es la persona más liberal que yo he conocido en mi vida. O sea, un ser lleno de generosidad para con los demás, y nunca preguntó usted qué piensa, ni cree usted en esto, cree usted en lo otro, nada. A quien necesitaba algo y él podía echarle una mano, desde luego se la echaba. Y yo creo que una de las personas que lo sabía muy, muy bien era Pablo Neruda. Y por eso, cuando lo invitaron de la editorial, primero porque le editaban el libro, puso solamente 2 condiciones. Dijo, yo quiero viajar a España. Si me editáis, quiero hacer un viaje a España. Y segundo, si no me prologa el libro Luis Rosales, no lo quiero publicar. Y entonces, pues claro, se lo prologó, porque claro, y vino y estuvimos, bueno, era un tío genial también, el Neruda, pero era también, pues como todos los seres humanos, tenía su pelenguendengue también. Sí. Ya está. Pero como poeta, verdaderamente, y además Luis lo decía muy claro, decía, cuando apareció los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, de golpe en España murieron 200 poetas y fueron enterrados prudentemente todos, pero murieron para siempre. No, claro, es que es verdad, porque yo era una chica, ¿quién dice? Pero cuando yo leí eso, vamos, es que se me abrieron los ojos como platos, y era una chica que no sabía nada de nada. Pero yo tenía una cierta intuición. Yo me imagino que algo sí sabrías. Es lo que... Sí, sabría un poquito, pero poquito, vamos, te lo digo de verdad, ¿no? Pero tenía esa intuición porque también, claro, el poema también es música. Sí. Si no tiene esa cosa que te canta por dentro, Dios mío, pues ¿qué pasa? Sí. Si es una piedra, ¿cómo te tragas una piedra? No puede ser, porque es que hay gente a la que el perfeccionismo lo mata. Hay gente a la que el modernismo lo mata. Mire usted, hay un término medio que, como decía don Antonio Machado, que como decía mi querido esposo amado Félix, al que siempre hay que citar para evitarse la molestia del plagio, porque ya lo ha dicho antes él y mejor, Sí. pues eso es lo que decía don Antonio Machado. Decía, entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Claro, ve usted, o sea, no sea usted bruto. No sea usted bruto.
Paca Aguirre, queríamos terminar este espacio pidiéndole un favor, si nos pudiera leer alguno de sus poemas, de sus composiciones. Yo os leo de lo que queráis. ¿Cuántos queréis que lea? ¿2 o 3? Sí. Sí. Pues sí. Mira, como somos el trío Calaveras, pues vamos a leer 3. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Y así, pues vamos a ver. De conversaciones con mi animal de compañía. Este que es uno dedicado a los animales. Es curiosa la vida que algunos animales nos ofrecen, incluso aquellos que tienen mala prensa. Yo estuve ayer a punto de llorar ante el cadáver inocente de un ratoncito depositado a los pies de un gran árbol. Qué soledad había en aquel ser pequeño, abandonado junto al árbol, como si la majestuosa acacia fuese el guardián de aquel triste silencio. No pienses en la vida, le dije al perro que me estaba mirando. Piensa en la lejanía de los astros y en la benigna sombra de la acacia. Y esto que es historia de una anatomía, uno que se titula La sonrisa. Después de pensarlo y pensarlo, después de mucho meditarlo, he llegado a la conclusión de que la sonrisa, observen ustedes que no digo la risa, sino la sonrisa, la tímida sonrisa, sea tal vez una prueba de la existencia de Dios. La sonrisa de algunos niños africanos me hace creer que a lo mejor el pobre Dios no sabe cómo perdonarnos y debe andar metido en algún rincón de su cielo llorando sin parar. Digestiones difíciles. He de reconocer que lo llevo mal. Quizá lo que sucede es que la historia interviene en casi todos mis procesos digestivos. Todos venimos de algún sitio, todos tenemos antecedentes y hay que reconocer que algunos de nosotros, por otra parte, gente de lo más corriente, tiene sin embargo un expediente muy poco usual. Y claro que este tipo de cosas ya se sabe. Cuando menos te lo esperas, pues van y te cortan la digestión. Porque la digestión, como es bien conocido, es un proceso que exige reposo y calma. Pero como decía mi abuela, no se puede tener todo en esta vida. Es decir, no se puede tener un historial como el mío y confiar en que tu estómago funcione como un reloj. Claro que a estas alturas del suceso, lo que menos importa es nuestra víscera. Tampoco importa mucho el alimento que ingerimos, lo que nos atropella, lo que nos hace tener el estómago en un puño, son los ojos enormes de ese niño que nos mira comer desde el televisor sin apenas poderse sostener sobre sus piernas. Las pasiones. La verdad es que hay mucha gente, pero muchísima, que solo cree en lo que ve. Esta actitud tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. Yo, si tengo que ser sincera, soy de las que cree en una barbaridad de cosas que no veo. Si apuro la explicación, me parece que creo más en cosas que no veo que en las que veo. A veces veo en la pantalla del televisor hermosos paisajes de distintas partes del mundo, ciudades bulliciosas y alegres, mansiones, gentes que sonríen y rezan. Pero yo sé que la mayoría de esas cosas no son ciertas, porque son una especie de decorado que tapa demasiados horrores. Pero el que solo cree en lo que ve, se ahorra el paisaje interior de horrores. Somos tan distintos los unos de los otros que hasta las diferencias nos igualan. Porque el caos nos da a todos el mismo carné de identidad. Esta situación nos empuja
a detallar minuciosamente nuestras diferencias, y es entonces cuando aparece el sustantivo que denominamos pasión. ¿Y eso con qué se come? Yo diría que eso no se come con nada, sino que nos devora a nosotros. Somos a un tiempo producto y consumidor, pero sobre todo somos los esclavos de una tiranía que nadie sabe cómo derrocar, y en muchos casos nadie quiere derrocar, porque la pasión nos consume sin extinguirnos, nos mata para obligarnos a resucitar, nos hace al mismo tiempo reyes y esclavos, víctimas y verdugos, liberadores y tiranos. Y no se ve, no puede verse, solo se la oye latir, gemir y en algunas raras ocasiones cantar. Un placer la conversación con Paca Aguirre, un ejemplo de integridad y ética, vitalista, reflexiva, con las ideas muy claras, con capacidad de escuchar y aprender, y todo ello envuelto y dentro de una excelente persona. Gracias, Paca. Muchas gracias a los dos. Sois lo mejor de lo mejor, ¿eh? Pues muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros.